Aquí se lo informé el viernes pasado. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el jueves que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido por sus mensajes en 2 conferencias de prensa donde habló de la necesidad de alcanzar una mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, el presidente de la República no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se declara su responsabilidad. Y el viernes en su conferencia, López Obrador reaccionó a este fallo y acusó que la resolución no tiene fundamento alguno e incluso dijo que los magistrados mentían y que eran manejados por el bloque conservador. De esto vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente consejero del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Muy buenos días, Pascal. Bueno, pues ¿qué representa un fallo que, si lo tomamos a la letra, pues el presidente incurrió en algo que él promovió como una reforma constitucional para que se le diera prisión preventiva oficiosa a quien utilizara programas sociales con propósitos electorales, para obtener ventajas electorales, pero pues que al presidente no se le puede aplicar ninguna sanción? ¿Qué significa esto? Pues significa una contradicción, significa en un sentido una burla, porque efectivamente López Obrador ha sido evidente a lo largo de estos años, ha sido el presidente que más se ha entrometido en las elecciones. La de 2024 ha sido la elección más inequitativa de la historia de México, además de ser la más violenta. Y estos fallos del tribunal, que la verdad es que generan un poco de frustración porque no tienen consecuencias reales, lo único es que documentan un hecho incontrovertible, que el presidente se metió, el presidente atacó a la candidata opositora, el presidente atacó a sus adversarios, el presidente promovió que los programas sociales se usaran con fines electorales. No solo eso, hubo siervos de la nación en todo el país, 30,000, que cotidianamente decían a las personas beneficiarias que tenían que votar por un partido porque si no perderían los programas sociales. Este fue uno de los elementos centrales de las campañas y por lo tanto este fallo, que no tiene consecuencias en un sentido, pues es solamente una corroboración de esto. ¿Qué es lo que ahora queda por delante? Yo creo que claramente la distancia de la ganadora es tan amplia que esto no tiene ningún efecto sobre la validez de la elección. Sin embargo, sí tiene un efecto muy importante sobre un testimonio que debe quedar de las condiciones en las cuales se llevaron a cabo las elecciones. Porque en el futuro, si este uso de los programas sociales se repite, no hay manera de que haya competencia política en este país. Si un gobierno se apropia y dice que esos programas sociales son de él y de su partido, y la gente cree eso, pues nunca más va a poder haber un piso más o menos parejo. Que este testimonio quede, aunque no tenga consecuencias en esta calificación de la elección presidencial, puede permitir, ojalá, que en una nueva reforma electoral en los próximos años este sea un tema relevante, este sea un tema fundamental como lo fue en los años 90. El tema de que los programas sociales no fueran usados con fines electorales se puso en la legislación hace 25 años para que el PRI se portara bien. Ahora tiene que hacerse para que Morena se porte bien. Ahora, ¿qué tipo de reforma, Luis Carlos? Porque si recordamos, y tú fuiste testigo de ello, las intervenciones del entonces presidente Fox en el proceso electoral de 2006, pues no eran exactamente ilegales, pues faltaban a la ética, a la equidad de la contienda, pero luego se hizo una reforma para volverlas ilegales. Ahora son ilegales las cosas que hizo el presidente. Entonces, si se hace una nueva reforma electoral y el presidente o presidenta en turno no la respeta, pues no sé qué efecto tendría realmente, Luis Carlos. Las democracias requieren una dosis
de autocontención democrática. Eso requiere que los gobernantes puedan tener autolimitaciones. Cuando no la tienen, pues no hay regla perfecta, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump, que si el presidente es un abusivo o el expresidente, no hay manera de detenerlos. Ese es uno de los límites de la legislación, que si tenemos un presidente abusivo, como lo ha sido en este tema López Obrador, no hay manera de que la ley pueda prever todo tipo de características. Lo que sí podría haber es que la nueva constitución establezca posibilidad de sancionar de manera directa al presidente. Eso claro, sí sería un cambio, porque eso es lo que no hay hoy en día, la posibilidad de sancionarlo. No hay la posibilidad de sancionarlo, pero podría haberla, pero eso genera otros problemas, como por ejemplo que en los próximos 20 años unos enemigos del presidente quieran desestabilizar al presidente, castigarlo. Genera otros problemas, por eso la idea de tener un presidente con inmunidad. Pero esa inmunidad se convierte en abuso cuando justamente no hay manera de detenerlo. Yo creo que lo que tiene que hacerse es que los programas sociales tienen que estar totalmente aislados de la parte política. Hay varias cosas que se pueden hacer en los próximos 2 o 3 años. Uno es obligar a que los programas sociales sean plenamente transparentes, que los padrones sean auditados, que haya una revisión clara de quién recibe, etcétera. 2, que hay una campaña abierta y potente de que los programas sociales son del Estado mexicano pagado con impuestos de todos y que no son propiedad de nadie. Esas 2 cosas, que son muy simples, podrían ayudar mucho. Y tercero, que el Ejército de Servidores de la Nación sea un padrón conocido, que sean personas que tengan que estar supervisadas para que no jueguen un papel político en las elecciones. Luis Carlos, más allá de una reforma electoral, ¿hay algo que en la calificación pueda hacer el Tribunal Electoral? Ya decías, y bueno, en eso evidentemente coincido contigo, la distancia es tal que pensar en revertir el resultado o anular la elección no creo que sea factible, pero a lo mejor hay algo que en la legalidad pueda hacer el Tribunal Electoral para establecer, pues, no sé, cierta jurisprudencia en torno de cómo deben ser las cosas en el futuro. Claramente el tribunal puede establecer ciertos criterios que ayuden a que en el futuro estas cosas no se repitan. Podría establecer la obligación del INE, por ejemplo, de difundir ampliamente el asunto de los programas sociales. Podría, por ejemplo, frente a las acusaciones que los servidores de la nación fueron parte de la campaña política de Morena, podría obligar a que el nuevo gobierno, transparente los padrones y obliga a que ninguno de ellos tenga vínculos político-electorales con Morena. Podría establecer varios requisitos para que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y haga modificaciones internas. Y también sería una voz muy importante para que en alguna reforma electoral futura estas cosas se tomen en consideración. Te voy a comentar algo que es una cuestión que es, no sé si es un dilema o no, pero el nuevo gobierno no tiene ninguna necesidad de oír a sus críticos, ni tiene ninguna necesidad de volver a ver a otras voces, ni escucharlas. De tal forma que podría el nuevo gobierno de Sheinbaum decir, pues yo no hago reforma electoral o hago mi reforma electoral, que sea elegir a los consejeros del INE por voto popular y que eso sea todo. O sea, empeorar las cosas. Quitar plurinominales. Son las cosas de fondo, no las haga. Podría hacer eso, pero también Sheinbaum podría tener la visión de decir, pues si yo quiero realmente ser congruente con lo que nosotros como izquierda pedíamos hace 20, 30 años, tengo que mostrar ese liderazgo político y hacer las cosas para que mi gobierno se diferencie de otros gobiernos y del pasado. Este gobierno de Sheinbaum va a ser un gobierno de continuidad en muchos sentidos, pero puede distinguirse en este tipo de cosas que a la larga creo que son generan una distorsión democrática muy elevada. Pues Luis Carlos, siempre un gusto conversar contigo. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Pascal. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE.